Bueno, pues buenos días a todos. Fastos. Estamos en el tercer conversatorio que hacemos en esta biblioteca, la Biblioteca Central de México, en Naucalpan. Este ya es el noveno conversatorio que el Círculo de Escritores Naucalpenses Luz y Palabra hacemos en los espacios de las bibliotecas municipales, pues con la intención, con la finalidad pues, de acercar a la comunidad y tener un contacto directo con nuestra comunidad, con nuestro pueblo, con nuestra gente, pues para que conozcan el trabajo que estamos haciendo los escritores naucalpenses. Estamos muy contentos. Hoy vamos a conversar sobre el tema de la educación, sobre el tema de la educación en México, sobre el tema pues, de la educación en Naucalpan. Vamos a hablar también un poquito por allí. Y pues bueno, primero quiero presentar a nuestros invitados. Los voy a presentar como me pidieron ellos ser presentados. Primero, pues bueno, de este lado tenemos al maestro Mario Munguía. Voy a leer su reseña como está en su página. Es autor de una poesía que une sueños y anhelos a la esperanza de un país que aspira a una vida digna y justa para la sociedad a la que pertenece. Comparte causas sociales con los hombres y mujeres que buscan y contribuyen a crear un mundo más humano y un planeta más habitable para todos. Nació en Juncapeo, Michoacán, en 1959 y a los 6 años emigró a Naucalpan. De la Facultad de Estudios Superiores Acatlán egresó como licenciado en Filosofía en 1983. Fue profesor en la telesecundaria Salvador Allende Gossets de ese año hasta el 2015. Impartió clases en el Colegio de Bachilleres Coajimalpa de 1990 a este último año. Ahora promueve su obra literaria y pedagógica y filosófica en el país e intenta darla a conocer en América Latina y, por qué no, en el mundo. Sus obras se descargan gratis en la página mariomunguia.com. Y de este lado tenemos, nos acompaña desde la Ciudad de México nuestro compañero Alex Salamandra. Vamos a darle primero un aplauso, por favor. Es activista cultural, un utopista que piensa y siente que el arma más poderosa para emanciparse de la hegemonía del norte global y aún de las cadenas coloniales en nuestra mente es la educación crítica. Él es Alex Salamandra, que viene de la Ciudad de México. Vamos a darle, por favor, otra vez un aplauso. Y bueno, la verdad es que coincidentemente no pudimos haber tenido un tema más complejo que el que está en la agenda nacional en estos días. Y la primera pregunta con la que quiero que iniciemos este conversatorio, ya son 15 días que la CENTE tiene plantón en la Ciudad de México, pero lo primero que me gustaría preguntarles es su impresión, su opinión personal sobre esos plantones, sobre las peticiones de la CENTE. ¿Por qué está la CENTE? ¿Por qué están los maestros en la Ciudad de México? Y pues cuál es su opinión al respecto de esta situación que pues ya lleva 15 días, ¿no? Maestro Mario Munguía, me gustaría preguntarle primero a usted, ¿por qué no nos dice, por qué no dice a la comunidad, pues qué es la CENTE, quiénes son, qué piden, desde su perspectiva, por qué están aquí? Por favor, maestro. Gracias, Abed. Buenos días a todos los presentes. Gracias, Alejandro, por acompañarnos en este conversatorio sobre los retos de la educación en Naucalpan. Estoy muy contento por los aquí presentes en la transmisión y solamente saludar a los naucalpenses que puedan escuchar la exposición que vamos a darles al respecto, pero también agradecer no solamente al municipio de Naucalpan, a mis compañeros, colegas y amigos del Círculo Luz y Palabra, agradeciendo en particular pues aquí a Martín, a Coca por este trabajo de producción, no solamente literaria, sino también educativa, cultural, y bueno,
bueno, nuevamente gracias a Ahmed por la invitación. El día de hoy, la CENTE, los maestros democráticos del país que de varios estados hemos estado, hablemos de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, y que están en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, llevan 2 semanas de huelga indefinida hasta no ver resueltas sus demandas salariales, profesionales y hasta sindicales. Antes de que estallaran la huelga a partir del 15 de mayo, ellos tenían pláticas con el gobierno federal, tenían una conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum en relación a 69 demandas de su pliego petitorio. La más conocida es la del 100% de aumento salarial, que quedó el 15 de mayo solamente 9 puntos y un extra en prestaciones. En el caso del magisterio sigue, digamos, demandando la anulación de la reforma de lista de 2017 que pues a todas luces no les da a los maestros y a las maestras del país una jubilación digna. Términos generales, lo que es el gobierno federal menciona que no puede dar marcha atrás a esta reforma. Hace 2 días, si no mal recuerdo, le dio un plan de 5 puntos a la CENTE para su posible aprobación. Esta fue llevada a los estados el día de ayer. En este momento la CENTE, creo que desde las 10 de la mañana, está en sesión asamblea para poder resolver si retoma el plan de 5 puntos de gobierno federal, y esto no lo sabemos si va a levantar a partir del lunes esta huelga nacional. Lo demás sería especular y tendríamos que referir el impacto que pudiera tener esto para la educación. Aquí es donde podría empezar el conversatorio, porque pues le faltó un poquito de habilidad política al gobierno federal para hacer una propuesta con anticipación suficiente para que el Magisterio Nacional pudiera tomarla antes de estallar este movimiento. En el caso del Magisterio Nacional, pues también le faltó un poquito de sensatez política para ofrecer una postura de decir vamos al diálogo, vamos a la negociación, vamos a las aulas mientras estamos resolviendo este conflicto, pero digamos, el conflicto magisterial lleva décadas, no es nuevo, no es de que de unos meses para acá le presentaron al gobierno federal su problemática, y que el gobierno federal desde hace 7 años, hay que enfatizarlo, pues no le ha resuelto las demandas que tienen los maestros de mejores salarios, de mejores condiciones profesionales, de vida, de trabajo, de preparación, y que desde antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, los maestros ya estaban proponiendo que se cancelara esta famosa ley del ISSSTE del 2017, que les canceló a los maestros el derecho a una jubilación y una pensión digna. Es lo que yo te podría comentar de entrada, mencionar que esto impacta al Magisterio Nacional, al Magisterio del Estado de México, y también en particular para nuestro tema a los maestros de Naucalpan. Obvio, habría que pensar si algún maestro, algún grupo, algún plantel estuviera hoy en esta lucha, en esta huelga. Lo desconozco, lo dudo. Yo creo que el Magisterio de Naucalpan está hoy pacífico, pero lo que no podemos soslayar
la lucha por los intereses del magisterio está ahí presentes y pues haría votos que esto no se alargue semanas, sino que en 2 o 3 días se pudiera estar levantando este movimiento favorablemente para ellos, pero también para la niñez, los adolescentes y los jóvenes de nuestro país, que nos merecemos un mejor porvenir en educación, en cultura. Y bueno, estos no son frases bonitas, no es tomar posición nada más porque necesito el grupo de círculo de luz y palabras, sino que está ya escrito de antemano, inclusive en un ensayo que se titula Memorias prohibidas de un maestro, que se escribe en el 2016, que pueden encontrar en mi página maribuque.com y bajarla gratuitamente. Le pasaría yo la voz a Alejandro para verme. Bueno, pues Alejandro, vienes de la Ciudad de México. Vaya que allí sí la han pasado mal. Vaya que allí sí la han pasado mal. Con el colapso del transporte, han cerrado las avenidas principales. ¿Cuál es tu postura? Tanto a nivel personal, a nivel individual, con respecto pues, al conflicto, pero claro también pues una postura, digamos, pues ideológica al respecto. Yo quiero hacer mención de que pues todos los maestros que están en plantón pues están cobrando, ¿no? O sea, ellos sí están cobrando, son maestros comisionados, o sea, son los maestros que están comisionados, están en huelga, pero están cobrando, ¿no? Y uno pues de los fundamentos principales pues es que cuando se va a huelga pues no se cobra, ¿no? Los salarios automáticamente pues quedan congelados. Entonces, vamos, nosotros estamos aquí en Naucalpan, en la Villa del Estado de México, pegados a la Ciudad de México, y te puedo asegurar, compañero, que el impacto se resiente desde aquí, o sea, todo lo que es periférico, norte, ciudad satélite, ha estado colapsado, o sea, este lado desde ciudad satélite ha estado colapsado por los cierres que han hecho en Insurgentes, el sistema de transporte colectivo metro, entró en colapso, ¿no? Pero vamos, tú que vives en la Ciudad de México, ¿cómo lo has pasado estos días? ¿Te ha afectado? ¿No te ha afectado? ¿Tú ves que a la comunidad le ha afectado en general los cierres de las unidades, el plantón? Y en lo personal, pues, ¿cuál es tu postura y los comentarios que quieras hacer al respecto de la manera en la que está manejando la gente, la derogación pues, de la ley del ISSSTE, su pliego petitorio? ¿Tú cómo ves? ¿Te parece que es agresivo la manera en la que lo están haciendo? ¿Que se están afectando mucho a los habitantes de la Ciudad de México? ¿Que no es para tanto? Tú que vienes de la Ciudad de México, hermano, y tú que lo vives de cerca todos los días, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ¿qué tal? Excelente día, hoy de Saturno, 31 de mayo, estamos terminando mayo, el quinto mes, vamos a entrar al sexto mes en nuestro calendario. Y bueno, de entrada quiero saludar con el corazón al maestro Mario Murguía, que él es quien me invita, y aparte una persona muy importante para mi formación, no solamente académica, sino como ser humano. Y me trae a un lugar especial y bello con todos ustedes, que es Naucalpan. Agradeciendo a Luz y Palabra a estos escritores que no solamente hablan de la vida, sino por la vida y para la vida, en un sentido estricto del corazón, de la mente, de la reflexión, y que su movimiento tiene que ser escuchado, y desde luego que este es el impulso para que tengamos mejoras, sobre todo mejoras culturales del pensamiento. Quiero saludar desde luego a ti, Abel, quiero saludar a mi hermanazo Povda, que tenía rato que no lo veía, y por eso insisto, quiero abrir con él. Cualquier pensamiento debe de ser articulado desde el ser humano, para el ser humano, más que tener fundamentos políticos, ideológicos. Antes que todo eso tenemos que tener una postura, un posicionamiento humano. ¿Por qué lo digo? Porque en efecto podemos decir estamos siendo afectados en la Ciudad de México, podemos estar violentados en el sentido de que no se nos permite libre tránsito, pero si somos más profundos todavía, pues deberíamos estar con ellos en esa manifestación. Deberíamos estar con ellos en esa manifestación porque no solamente en el 2007 se les anula su ley a tener una pensión digna. Hay que recordar
que no solamente este gobierno del 2018-2024 y el que está ahora caminando, son los rezagos también de ese sistema neoliberal, hay que decirlo claramente, y que gobiernos anteriores han hecho que sea el ser humano precisamente un artículo de mercancía donde no se interesan o realmente si van a tener una pensión digna. Y por eso insisto, no solamente son los del magisterio, la coordinadora por historia nos ha enseñado y nos ha mostrado en su tradición que hay que manifestarse. Estemos de acuerdo o no, a veces, precisamente una de las propuestas es que no se nos enseña desde las aulas a hablar, a dialogar, a levantar la voz, y lamentablemente a veces tiene que ser por otros medios, otros mecanismos, que yo desde mi individualidad puedo estar diciendo de que me afecta, pero si lo vemos en un sentido colectivo, no solamente es el magisterio, es cada trabajador de este país que han sido anuladas sus capacidades, sus derechos de poder se retirar, y no solamente con una pensión del bienestar, hay que decirlo, se necesita aún más, porque son personas que han trabajado, y más en el magisterio, que son personas que llevan formación y educación a los niños, a las niñas, a los jóvenes de este país. Entonces, insisto, yo lo veo más allá de un posicionamiento político, yo lo veo del ser humano. Necesitamos una educación más crítica y ellos son los que la prestan. Podemos decir que están cobrando o no están cobrando, eso ya sería meternos en una discusión ya más profunda en un sentido de un posicionamiento sociológico, político, pero insisto, yo me quedo con esta parte que es lo que nos enseña la filosofía, realmente hacer una radiografía que está pasando y los derechos de todas las trabajadoras y todos los trabajadores, no solamente del magisterio, han sido anulados por estos gobiernos. Se supone que en el 2018 hay una transformación, pues esa transformación aún le falta, y precisamente ellos son los que están abriendo esa brecha, están abriendo esa ventana para decirnos aún falta por luchar para que nuevamente se pongan los derechos, sobre todo laborales, de las personas que hacen que camine y funcione el mundo económico de este país. Muchas gracias, Alex. Pues bueno, vamos a continuar. La verdad es que es un tema muy apasionante, es un tema pues se antoja para una conversación muy larga. Yo creo que ni siquiera nos va a dar tiempo de abordar todos los puntos que quisiéramos abordar, pero vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Es un tema muy importante y es la alimentación en las escuelas, que tiene que ver también con las escuelas de tiempo completo, ¿no, maestro Mario? Y yo creo que es muy adecuado que nos platiques, porque tú escribiste sobre eso, pero quiero poner sobre la mesa que pasa que todo tiene un lado B, ¿no? Porque la sociedad, claro, cualquier padre de familia, cualquier madre de familia podría decir, bueno, está muy bien que hay escuelas de tiempo completo, porque pues así mi hijo tiene horas extracurriculares y además tiene alimentación y pues me da tiempo de pasar por él hasta que yo salga del trabajo. Sí, pero hay un lado B, ¿no? El lado B también es que, por ejemplo, esas horas extracurriculares a los maestros muchas veces se las pagan hasta 2 meses después, hasta 3 meses después, ¿no? ¿Y quién de la sociedad civil, quién en su sano juicio querría trabajar para que le paguen 3 meses después, ¿no? Pero bueno, pero me gustaría, maestro Mario, que comenzáramos a abordar este tema, si le puedes explicar pues a toda nuestra comunidad por qué se suspendió el programa de escuelas de tiempo completo, y también qué es lo que tu obra ya habías escrito, ¿no? Lo mencionabas, tú ya habías hablado del tema, tú ya habías tocado el tema, tú ya lo habías visto desde hace muchos años, tienes un libro, sé que ahorita nos vas a contar eso, pero ¿por qué la administración pasada, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se da por terminado el programa Escuelas de Tiempo Completo? ¿Y cuál es tu perspectiva al respecto de la alimentación en las escuelas, que es un tema que también está en la bien, en el caso de las escuelas de tiempo completo, daban la comida a los escolares después de sus horas de estudio, y antes del gobierno de
AMLO, pues pusieron en ciertos planteles. Por ejemplo, aquí en Naucalpan había algunas escuelas, no todas. Recuerdo la telesecundaria de San José de los Leones, o adelantito de la Tolva, donde había escuela de tiempo completo y daban comida a los escolares después de sus horas de estudio. Es una política educativa que buscaba darle un apoyo a los padres que se dedicaban a trabajar durante el día y que no podían atender a sus hijos en lo personal a la hora de la comida. Por otro lado, pues significaba un apoyo, en este caso, de alimentación, de nutrición, a aquellos estudiantes que en su propio plantel, después de terminados esos estudios, podían comer y después hacer alguna actividad artística, alguna actividad cultural, inclusive algún deporte, alguna asesoría, alguna tarea. En el caso de la política educativa que implanta AMLO el año pasado y respecto a retirar las escuelas de tiempo completo, lo único que notamos es un zigzagueo, es decir, una política de gobierno que busca que sean atendidos los padres que trabajan durante el día para que sus hijos reciban un apoyo a través de la alimentación, que estudien no solamente durante la mañana, sino que los maestros los sigan atendiendo por la tarde. Pensemos de 2 a 5 de la tarde, y ya podría beneficiar a las madres obreras, a los padres obreros, que después de llegar a las 6 a su casa ya podrían encontrarse con sus hijos. Aquí lo que se ve es un cambio en la política educativa que no está del todo claro, ¿sí? Porque hay cambios en los planes de gobierno, falta de definición, es decir, cuál va a ser el rumbo para hacerles llegar a los alumnos cierto derecho. Entonces haría un paréntesis. Estamos hablando un poquito de tópicos alrededor de la enseñanza, un poemario que tiene que ver con la educación de telesecundaria, pero si somos un poquito abiertos, podría ser también para la secundaria y bajaría también a la primaria, porque no vamos a conectar toda la obra. Este tema solamente se llama Mi Escuela, es muy largo, tiene 6 páginas, yo nada más me voy al tema de la educación. Digo, la alimentación, que dice aquí: mi escuela es el reto de una nueva lección, con el desayuno en la mesa y un saber que se disfruta más con un bocado de pan. Mi escuela es un estómago lleno en una tarde de sol y un cielo para contemplar las lecciones éticas del maestro de hoy. Mi escuela es una cena y mis horas de estudio, mientras paso la noche a la luz de tu amor y mi esperanza. Reitero, yo no voy a leer ahorita las 6 páginas de este tema, pero aquí la propuesta poética, pedagógica, es que los estudiantes tienen derecho a la alimentación en su escuela, ¿sí? Y ahí, en el caso de la Ciudad de México, hace unas semanas, si lo buscamos en internet, empezó un programa piloto para darle alimentación a 65,000 estudiantes. Obviamente, no sé, esto está escrito en el 2016, tiene que ver con las escuelas de tiempo completo. No sé si van a ser rescatadas por el gobierno federal actual, pero aquí uno de los retos es, por lo menos, expresarlo, proponerlo. Allá en las oficinas de educación del municipio de Naucalpan, y por qué no las oficinas de educación del gobierno de Toluca, ¿sí? Los maestros del Estado de México sí están en el plantón, están a las puertas de Palacio, han tocado las puertas del gobierno federal y creo que no los han escuchado en el sentido que ellos incluso están en huelga de hambre. ¿Sí? Llevan 3 semanas en huelga de hambre. Las políticas merecen ser escuchadas. Los diálogos deben de dar soluciones o respuestas inclusive a este planteamiento como el de la alimentación. Yo lo dejaría ahí. Oye, Alex, fíjate, por ejemplo, aquí en Naucalpan, pertenecemos al Estado de México,
Bueno, a diferencia de la Ciudad de México, aquí no hay becas bimensuales, aquí no hay apoyos para útiles escolares, aquí no hay pues una serie de programas gubernamentales que la Ciudad de México pues tienen, e incluso desde la primaria, ¿no? Me parece que ya están en el preescolar. Yo lo que te puedo decir es que aquí, por ejemplo, en el Estado de México hay escuelas que sí manejan el programa de tiempo completo o de la alimentación en las escuelas, pero tienen ahí como un pequeño truco, ¿no? Que, por ejemplo, puede costar 350 pesos a la semana para un padre de familia. Luego, porque realmente hay escuelas en Naucalpan en la que manejan todavía el servicio de comedor, pero pues en realidad lo están pagando los padres, ¿no? Porque se está cobrando una cuota semanal. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, vamos a hablar cuando menos de la educación básica, ¿no? De la primaria y de la secundaria. ¿Cómo te parece que están manejando el programa de la alimentación en las escuelas? Y desde tu punto de vista, ¿a ti qué te parece pues toda esa serie de apoyos gubernamentales, de programas gubernamentales para la educación básica que no tenemos en el Estado de México? Me gustaría que nos dijeras, pues así de memoria, los que tú conoces. Estoy seguro que ustedes, los habitantes de la Ciudad de México, ya lo saben, incluso hasta en el ADN, ¿no? O sea, es decir, ya se lo saben de memoria, se lo saben de memoria. Entonces, pues ¿por qué no nos compartes algunos programas que en la Ciudad de México tienen desde la educación primaria, ¿no? Desde la educación básica? ¿Y cuál es tu postura de que se hayan suspendido las escuelas de tiempo completo, que incluye pues la alimentación básica de los niños en las escuelas públicas? Claro que sí, a ver, con mucho gusto voy a compartirles qué pienso, qué pienso acerca del tema. Primer punto, claro que estos apoyos en la Ciudad de México, como gran parte de las políticas que se hablan en el 2025, se han hablado en el 2020, en 1993, en 1930. Seamos honestos, esas políticas siempre han ayudado más a la Ciudad de México que al resto del país. Tenemos una política todavía centralista que parte todo de la Ciudad de México. A veces somos favorecidos, y yo sé que tu pregunta va a Ciudad de México, Naucalpan, pero pienso que tendríamos que abrirnos más allá. Tenemos que abrirnos porque existe un Guerrero, existe Oaxaca, existe Veracruz, existen tantas entidades federativas, lo dice el Pacto Federal, donde el gobierno actual, el anterior y todos, siempre van a favorecer a la Ciudad de México. Van a favorecer a la Ciudad de México y es lamentable. Muchos dijéramos, y se lo voy a ligar con mi pregunta de qué pienso acerca de que se cerraron ciertos apoyos, de repente se abren otros, es como una bisagra, no sé. Se abren unos, se cierran otros, y finalmente es como estar jugando ajedrez con el presupuesto y los dineros de las mexicanas y los mexicanos, que aquí hay que tenerlo claro. Eso es todo lo que va desde el mínimo impuesto, todo lo que generamos nosotros como ciudadanía, como población, y que finalmente tienen que verse visualizados, cristalizados en políticas públicas. Estas políticas públicas, dependiendo de la administración que llegue, la postura ideológica que se va a meter un poco más a esta parte, por eso utilicé este bagaje histórico. Nosotros hablamos de una federación y estaba viendo este lugar hermoso, bello, que está lleno de letras, pero de vida también, que nos habla del tiempo, que nos habla de la historia, cómo se ha ido construyendo, y el ser humano antes que otra cosa es historia. O sea, el ser humano somos historia viva. No es hablar del pasado nada más, es hablar de nuestro presente, cómo estamos, por qué estamos aquí en Naucalpan hoy, este sábado hablando de estos problemas, que se supone que en 1910 inicia una lucha, se llega a 1917 y se construye una constitución, y el artículo 4 dice que todas las mexicanas y los mexicanos tienen derecho a su alimento digno. Estamos en el 2025 y seguimos discutiendo lo mismo. Entonces, significa que entonces ese poder que concentra no solamente ya la política, sino concentra el beneficio de los grandes capitales, en realidad sigue aglutinando para unas cuantas personas.
este capital, y de repente a nosotros nos llega como popote ciertos recursos. En la Ciudad de México tenemos beneficio de ciertos comedores comunitarios, escolares. Yo tengo la fortuna de haberme formado en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y tenemos comedores que nos cuesta 10 pesos la comida, y la verdad vemos que, ejemplo, en Ciudad Universitaria y en otras facultades de la UNAM se está peleando por estos derechos, y en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces yo, como siendo guasimita y guamero, puedo decir, wow, nosotros tenemos esta ventaja y cerrar a mi beneficio, y decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con los otros compañeros estudiantes? Puedo voltear de repente a ver, tengo mis nietas, 2 pequeñas, que en efecto mi hija me dice, papá, tengo que dar tanto al comedor. Y entonces, si empezamos a buscar cifras, argumentación en datos cuantificables, nos damos cuenta que el mexicano y la mexicana y el mexicano no reciben este supuesto del artículo 4 constitucional, que en 1917 fue la cristalización de una lucha para arrebatarle a unos el poder, darles a otros. En el 2025 seguimos diciendo que no es justo. Entonces esa justicia todavía, aunque estemos en un gobierno, muchos dicen que de izquierda, aunque estemos en un gobierno de izquierda, todavía nos sigue debiendo a toda la ciudadanía, independientemente de cualquiera que sea nuestra postura. Y entonces es cuando nosotros los ciudadanos, las personas, cuando vamos al Oxxo, y hablo de esas tiendas, porque son las que permite el gobierno que genere el capital, ahí no nos van a perdonar ni 50 centavos, al contrario, los 50 centavos que nos tienen que regresar nos piden que lo redondeemos. Entonces estamos hablando de que se sigue concentrando el capital, y no se sigue van a dar una vez para el transporte público. Pues yo, en vez de estar diciendo muchas gracias, debo de estar peleando para que se les dé a Naucalpan, para que se les dé a Guerrero, se les dé a Chiapas, a Veracruz, a todos los habitantes de este país, porque cuando son elecciones, wow, todos nos quieren bajar la luna y las estrellas, y resulta que cuando llegan al poder se olvidan que, porque supuestamente estamos en un momento de austeridad, y esta austeridad, pues yo no la veo, ejemplo, en las elecciones, cuánto dinero se gastan en todas las propagandas. Yo no veo austeridad. Yo no veo austeridad cuando de repente veo cómo los funcionarios de gobierno, independientes, insisto, de la facción política, siguen teniendo grandes gastos de seguros médicos, van a ampliar los mejores restaurantes, siguen yendo a pactar a las grandes cantinas. Yo no veo que de ahí haya austeridad. Muchas gracias. Fíjate, maestro Gámez, en esta semana, otra de las cosas que estuve mucho en la agenda, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, tuvo una reunión con empresarios privados, en específico con una empresa refresquera que todos conocemos. Por ahí un columnista de la jornada le otorgó el premio Marinela, ¿no? El premio Ricolino al secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Y lo que voy a decir enseguida es muy espinoso, pero primero, para eso va a ser un preludio, porque no quise perder la oportunidad para recomendar este libro de Michael Moore, que se llama Estúpidos Hombres Blancos. Es el preludio del asunto al que voy. ¿Por qué menciono esto? Aquí en Naucalpan hay una primaria que se llama Manuel Ávila Camacho. Está justamente en una de las avenidas, es más, yo creo que la más famosa de Naucalpan, ¿no? Es la avenida Dr. Gustavo Vaz. Y entonces, la barda perimetral de la primaria Manuel Ávila Camacho acaba de ser pintada en su totalidad por una empresa privada, por una empresa que se dedica a hacer, son fabricantes de colores, de lápices, de plumas. No voy a decir la marca. ¿Por qué me llama la atención? Porque esto ya pasó en otros países, ¿no? Michael Moore lo menciona aquí. Esta empresa refresquera de la que hablo, así también empezó pintando bardas perimetrales en las escuelas públicas de Estados Unidos, pero tenía letras chiquitas, ¿no?
Y una de esas condiciones para que esa empresa refresquera pintara las bardas perimetrales de las escuelas, y lo que voy a decir es una realidad, se puede consultar. Los alumnos en las escuelas de nivel básico en Estados Unidos pueden destapar un refresco de cola en el aula, en el salón de clases, porque ese es un convenio que tiene la refresquera, a condición de pintar las barras perimetrales. Pero esta empresa refresquera no es la única. Hay empresas de chocolates, hay empresas que se dedican a hacer juguetes, pues esas de las películas que todos sabemos que hace Marvel, que todo eso. Entonces, hacen concursos, inyectan recursos a las escuelas públicas, pero en los libros de texto, por ejemplo, las operaciones matemáticas, las operaciones elementales para los niños, por ejemplo, de primero, de primer grado, de segundo grado, que están aprendiendo a sumar, aprenden a sumar de la siguiente manera: si yo tengo 2 chocolates de la marca tal, y viene mamá y me regala 3 chocolates de la marca tal, y viene el tío y me compran 8 refrescos de la marca tal, es decir, la industria privada y la industria del capitalismo está ya directamente insertada en las aulas, está directamente insertada en la educación pública, que justo el concepto de laicidad pues también tiene que ver con eso. Y a mí me llamó mucho la atención ver pintada esta escuela con publicidad, porque es publicidad lo que está anunciando la barra perimetral de la mejor marca de lápices, ¿no? Esta es la mejor marca de colores, ¿no? Entonces, pues así se empieza, ¿no? Así se podría empezar, pero algo que me llama mucho la atención es, ¿habrán consultado? Así, se lo habrán consultado en este caso, por ejemplo, a la Asociación de Padres de Familia, que en teoría siempre la hay, o en todas las escuelas las hay, y también aquí en Naucalpan hay muchas escuelas, muchísimas escuelas, y aquí sé que uno de los invitados se dedica a la instalación de anuncios espectaculares, que se dedica a la publicidad. Pero me temo decir, ¿quién será? Y sé que, no, y va a dar fe de lo que estoy diciendo, va a dar fe de lo que estoy diciendo. Porque hay escuelas públicas en Naucalpan que tienen en la azotea de la escuela estructuras para los anuncios publicitarios. Y ya vimos en los terremotos que han sacudido a este país lo que pasa en el colegio famosísimo que se cayó, ¿no? También parece que tienen anuncios espectaculares. Entonces, mi siguiente pregunta va en ese sentido, porque esto también tiene que ver con la salud de los alumnos, pero no solamente ya estamos hablando de la salud física, que claro, es muy importante y es mucho decir, ¿no? Pero también ya estamos hablando de si no hay aquí de si no puede ser propenso todo este tipo de publicidad, todo este tipo de anuncios. Es como sustituir la publicidad que veían en la televisión, que ahora se los transmiten en los teléfonos celulares en un comercial de YouTube. Es decir, ¿no será que las empresas privadas encontraron el espacio de sustitución de, bueno, como ya no ven la tele, pues ahora podemos pintar la barra? A mí la verdad es que sí me hace mucho ruido, que sí me llama mucho la atención, y se me parece muy preocupante porque es verdad que muchas escuelas, y no solo en Estados Unidos, hay otras escuelas del mundo, que los chicos, por ejemplo, tienen derecho de usar el celular, de hacer llamadas, pero bueno, lo que quería poner aquí sobre la mesa es, ¿qué les parece a ustedes, o cuál es ustedes el punto de vista de que las iniciativas privadas, o de que en este caso la SEP, la Secretaría de Educación Pública, pues sea permisivo en esta parte? Yo ahorita mencioné que es una empresa que se dedica a hacer lápices, plumas, colores, pero la verdad es que si el día de mañana puede ser la refresquera, o sea, eso es un hecho. El día de mañana puede ser la refresquera acá. El día de mañana puede ser la empresa de internet, la empresa de ropa, la marca de tenis, la mejor marca de teléfonos celulares. ¿Cuál es su opinión al respecto de este tema? ¿Qué les parece el asunto? Y bueno, Alex, no sé si yo en lo personal, en la Ciudad de México jamás he visto yo una escuela pública pintada con publicidad de alguna empresa privada. Es decir, yo en la Ciudad de México no lo he visto, y me hizo mucho ruido haberlo visto aquí en Naucalpan.
Pero, ¿cuál es tu perspectiva? Y nuestra también, ¿cuál es su perspectiva? ¿No les parece peligroso? Sí, claro, a ver, vamos a iniciar con lo que tú propones. El secretario de Educación Pública se le nombra, se le da, vamos, un título que finalmente es reconocerlo socialmente como algo de dicha marca que tú mencionas. Pues de entrada, ¿quién es nuestro secretario de Educación Pública? Es alguien que viene precisamente de estas políticas neoliberales, es alguien que obedece a ese sistema que está penetrado en nuestra ideología, en nuestro imaginario. Es decir, todo lamentablemente las reformas que inician desde el sentido estricto del derecho para las y los ciudadanos, pues están sometidas a la parte económica y financiera. No por algo mañana que haya una elección, muchos estamos en contra, muchos a favor, pero nuevamente los intereses de privados están en juego. ¿Cómo se mueven estos intereses? Las lanas, con los dineros. A lo que nos hace falta mucho en los bolsillos, a la mayoría de los que poblamos este país, otros lo tienen concentrados en sus cuentas bancarias. Y estas personas son sumamente inteligentes porque no es de ahora. O sea, precisamente el pensamiento colonial, que estamos hablando desde que en 1492 se instauró en estos territorios y no se ha ido ni se va a ir. Al contrario, ellos buscan la manera de incrustarse. En efecto, no lo podemos ver, esas publicidades, no las podemos ver a lo mejor en las barras de nuestras escuelas públicas, pero ¿qué tal en nuestras cooperativas? ¿Qué tal en esa parte, en esta circulación de este mercado, en vez de hacer mercado local y decirle, como muchas veces nos tocó a bastantes ciudadanos cuando nos formamos en estos lugares, que las madres y padres de familia eran los que iban y llevaban comida para el tiempo de descanso, de receso? Poco a poco se fueron incrustando estas marcas comerciales y ahora todos los niños y niñas, no sé por qué lo veo, buscan ciertos artículos de cierta marca, no importando que más adelante van a ser adultos con diabetes, adultos con hipertensión, y estas empresas refresqueras, y llámese que dan pues lo que nosotros conocemos, alimentos que llenan pero que no nutren. En este sentido, pues es el reflejo nada más de cómo estos intereses económicos, nuevamente lo pongo así, están incrustados en el imaginario, en la parte del acto cotidiano de cada uno y cada uno de nosotros, porque yo tampoco me exijo. Igual yo puedo señalar a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, pero esa introspección, esa crítica debe de empezar desde uno mismo. ¿Qué tanto yo soy consumidor de estos artículos? ¿Qué tanto estoy permitiendo que estos personas, porque son unas cuantas las que manejan grandes cantidades de dinero y que dicen y dictaminan cómo se van a manejar las leyes, cómo se van a manejar las reformas, qué políticos van a llegar, qué políticas van a llegar a gobernarnos? Pues son pocos. Y nosotros, que somos los menos, sutilmente nos tienen computado por algo tan sutil que es el pensamiento, que es la parte ideológica, que es lo que a mí me dice esos mecanismos de consumo, y que esas maneras que a lo mejor ya muchos no ven televisión, pero sí lo dijiste exactamente, correctamente, a ver, ya esos niños ya se pasaron a otro tipo de aparatos, ¿no? De otro tipo de manera de poder comunicar toda esta plaga, porque así es, una plaga de mercadotecnia. Y cierro con lo siguiente, con lo que inicié cuando me hiciste la primera pregunta. Lamentablemente vivimos ambiente económico que rige todo lo demás, que todo nos hace ver como mercancías y no como seres humanos. Maestro Mario, usted que fue pues docente tantísimos años en la escuela primaria y después en el colegio de bachilleres, se lo pregunto con profunda sinceridad. Usted lo ha escrito en su obra, usted tiene ensayos. No es realmente de alarmarse, de alarmar a la comunidad, que realmente ya pues de manera pues ya abierta, ¿no? Pues la industria privada, el capitalismo, pues ya está insertando la publicidad pues ya en un espacio público, ¿no? Y sobre todo pues promoviendo, porque claro que se inclina la balanza hacia el favorecedor, ¿no? En este caso pues de la pinta de la barra perimetral. Pero bueno, usted que dio clases tantos años,
es que pues sabe, ¿no? Sabe mejor que nosotros el tipo de alimentación que se vendió siempre en las cooperativas, que afuera de las primarias, ahora hay personas a las que pues ya no se les está permitiendo vender pues los chicharroncitos, ¿no? Vender los postres, vender las congeladas, vender los refrescos, pero ¿cómo es posible que se le permita a una empresa impregnar su publicidad? Y en específico, usted que ha vivido toda su vida aquí en Naucalpan, ¿a usted no le parece que sí es realmente de preocuparse? ¿O usted cree que no, que es insignificante, que no va por ahí? ¿Cuál es su postura respecto a eso? Porque, vamos, esta es la primaria que yo veo, pero quizá más, o quizá es el comienzo, maestro, quizá es el comienzo de, bueno, aquí no dijeron nada, pues vámonos con las que siguen. Pero, ¿qué piensan respecto de este tema, de esta situación? Bueno, voy a tratar de seguir, digamos, el hilo que nos propones. Si ahorita fuéramos a una escuela en donde su barda está pintada por alguna marca de pinturas, la escuela lo hace porque no tiene recurso económico para pintar su propia pared. No sabría, pero la Secretaría de Educación Pública tendría que dotar de recursos a esa escuela para que pinte su barda de manera digna, por mencionar algo. Haríamos un salto con la Secretaría de Educación Pública, dado que el secretario, digamos, informa, según la presidenta del país, a las empresas acerca, no sé si de la política educativa que tendría que haber sido por la ley de la alimentación para que los escolares pudieran tener acceso a una, valga la redundancia, educación que los nutra, ¿sí? Porque anteriormente lo que había era comida chatarra. En el caso del gobierno anterior no logró, digamos, retirar de las escuelas la comida chatarra. Este gobierno establece una ley que va a retirar la comida chatarra en las escuelas para que los alumnos a la hora de recreo puedan tomar algún alimento, repito, nutritivo. En el caso de la Secretaría de Educación Pública, desconozco si tendría que haberle informado a las grandes empresas que están buscando que sus productos lleguen a las escuelas de esta nueva ley. ¿Qué es lo que supimos por parte del secretario? Que él los propuso para que hablaran sobre la alimentación de los mexicanos, en este caso en las escuelas, ¿no? Hubiera sido mejor que fuera, no sé, el ISSSTE, es decir, un organismo dedicado a lo que sería el tema de la salud y también de la alimentación. Más allá de esto, entonces habría que plantearse que el gobierno federal tenga una política educativa clara y que tenga una propuesta para la alimentación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de todos los estudiantes a lo largo de su vida para que su alimentación sea sana. ¿Por qué? Porque si el gobierno va a buscar obtener algún dividendo, algún interés, algún capital, alguna ganancia a partir de combinar negocios con la educación de nuestros estudiantes, pues al final va a salir perdiendo por lo siguiente, porque nosotros sabemos hoy que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que nuestros adolescentes, que nuestros adultos y que también nuestras personas mayores están en los hospitales precisamente porque tienen un problema de salud, tienen un problema de nutrición, tienen un problema que está haciendo gastar al Estado más allá de lo necesario. Habría que enderezar estas políticas y entonces preservar la educación de manera sana, de manera tal que los alimentos pudieran utilizar. Yo acabo de pasar por esta misma de la secundaria hace unos pocos días. Eso sí, no me acerqué a la cooperativa para ver si ellos están vendiendo algo sano, pero lo podemos contraer en algún próximo conversatorio. Y entonces voy yo un poquito al grano. Parte de lo que hoy estamos presentando, inclusive quizá antes de que fuera invitado este conversatorio sobre la educación de los retos de la educación en Naucalpan, Mario Delgado Carrillo recibió
recibió no 69 demandas como las tiene el Magisterio Nacional ante el gobierno federal, sino recibió este paquete de 10 propuestas que vienen, repiten en este ensayo, ¿sí? Y en el que la respuesta de la Secretaría de Educación Pública, no digo del secretario, no aspira tanto, sino de la persona que debe de contestar los escritos, que van a ser retomados. Obviamente dice no nos va a dar tiempo de hablar de todo, pero por ejemplo, si fuera retomada la alimentación, nada más habría que hacer llegar la alimentación sana, nutritiva a nuestros estudiantes en todo el país. Estado de México, Naucalpan. Si nosotros corriéramos el riesgo de que esto no estuviera dándose en nuestro municipio, habría que hacérselo notar al director de educación, y también al director de educación de Toluca, y también otra vez a Mario Delgado. Obviamente aquí van a decir que voy a pecar de inocente, pero habrá que tomar el tiempo. La ley apenas se ha aprobado, los maestros tardan no sé, meses en dar un paso adelante, también los padres, también los alumnos. Recuerden que por ahí se supone, dice Claudia Sheinbaum, que los alumnos le iban a decir qué es lo que querían comer en las escuelas, ¿no? O sea, habría que definir políticas. Pero vuelvo a lo que me respondió la Secretaría de Educación Pública sobre estas propuestas que le hice llegar, de que las tomaba en cuenta, pero que no había ningún compromiso económico, laboral y sindical. Chequen ese doble discurso de los gobernantes que desde hace décadas siempre nos han dicho sí, pero no. ¿Sí? Ahora, si nosotros quisiéramos seguirle un poquito, también me respondió, ignoro por qué, algo así como la directora del preescolar. Me dijo que ahí el programa es pues por los valores de los niños, por su perfil. Y entonces, volviendo al tema de la alimentación, si se lograra que la alimentación fuera sana y nutritiva desde el preescolar, estaríamos camino adelante. Pero ese es uno de los retos en la educación de Naucalpan, y seguramente vamos a seguir con el hilo de este conversatorio a lo largo de estos 3 años. Para fortuna y también placer literario de los escritores, de los amigos que nos acompañan, de las autoridades que nos han abierto este espacio, así como esta biblioteca de Jacob, que nos abrió sus puertas. Te devuelvo la palabra. Y bueno, para ir cerrando, dos preguntas entrelazadas en una. La educación pública básica en México, si es gratuita, de verdad es gratuita para la sociedad. Y la segunda, ¿qué consideran ustedes en caso de que así sea? ¿En qué ha fallado? ¿En qué hemos fallado? ¿En qué ha fallado el Magisterio Nacional? ¿Y en qué hemos fallado como comunidad para que estemos en esta realidad en la que estamos? Porque tenemos, creo que somos el segundo país con los índices de diabetes infantil más altos en el mundo, lo cual obviamente va a colapsar el sistema de salud pública para cuando los que son niños ahora crezcan y no faltan mucho para eso. Somos de los países como los seres humanos que más sufren que nos padecen insuficiencia renal, lo cual por supuesto colapsa el sistema público de salud, porque todo ese dinero que se gasta en atender la salud y tratar de salvar la vida de las personas, pues se podría estar empleando en otras cosas, como la educación, ¿no? Pero bueno, así muy rápido. ¿Consideran que de verdad es gratuita la educación pública en México? ¿Y en qué hemos fallado nosotros como sociedad? ¿O qué le ha fallado a los maestros? ¿Qué le ha fallado al magisterio para que terminemos de amarrar sociedad, comunidad y maestros? ¿O no hemos fallado nosotros? ¿O es que no hemos sido escuchados en realidad? Y la otra parte es la que no conecta con nosotros. Para ir cerrando, no se me hace una pregunta de verdad tan más precisa como la que haces para
ponernos a nosotros en tela de juicio como docentes, como sociedad, como institución. Pienso que esa pregunta que tú haces, Abel, es wow, nos abre todo un panorama para reflexionar, insisto, con lo que abrí, como seres humanos. Porque de entrada la educación en la historia de la civilización humana, cualquier cultura sabe que la educación es el cimiento para que haya más adelante la posibilidad de existencia humana. Y de repente nos empezamos a dar cuenta que la educación en nuestro país, insisto, como se habla del tercero constitucional de 1917 que se promulgó en la Carta Magna, a lo largo del tiempo no ha sido así. Sin embargo, hubo un gobierno, y aquí sí la voy a regresar al reconocimiento, que en el 2000 impulsan el Instituto de Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde ahí sí se hace válido que es educación gratuita en todos los sentidos. En otras casas de estudio no. Y eso estoy hablando de la parte de licenciaturas y posgrados. Si nos vamos a dar un recorrido a las otras capas, es decir, medio superior, la educación básica que comprende de preescolar, primaria y secundaria, nos damos cuenta que no hay educación gratuita. No hay educación gratuita en este país porque, insisto, lamentablemente todo está cooptado por el mercado. Y el mercado va a decidir que sí y que no. En ese sentido, la educación es algo que debemos impulsar, así como estas casas de estudio que nombré, como la UACM y los CIEMS. Debe de serse replicado a todas las escuelas públicas de este país. ¿Qué decir de las escuelas privadas? En el 2000 y previo a ello, en 1999, cuando se da la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya nos estaba abriendo esa profecía de que se iba a privatizar la educación. Por algo se dio este movimiento importante, y que precisamente cuando llega el neoliberalismo ya más corrosivo con Acción Nacional en el 2000 y después 2006, nos damos cuenta cómo empezaron a abrirse escuelas y escuelas y escuelas particulares. De entrada porque se suponía que no había capacidad para que el Estado le diera educación a tantos estudiantes, pero en realidad lo que benefició fue el mercado. Y estas escuelas privadas, que muchas de ellas, y la mayoría, les falta calidad docente, calidad humana, porque ahí no eres estudiante, ahí eres simple y sencillamente el que paga, y casi si pagan pues te dan un título, te dan un certificado. Nos hace de entrada pensar que ese artículo de la Constitución mexicana tenemos que seguir trabajando, y más en estos espacios. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque luz y palabra lo que están haciendo, de entrada lo que te decía ese rato antes, están impulsando. Eso sí es una transformación. A que precisamente las personas pensantes tengan una posibilidad en estos espacios que a veces están tan abandonados. ¿Por qué? Porque aquí hay pensamiento, aquí hay movimiento, aquí hay lucha y resistencia. Y precisamente quien se dedica a la cultura y el arte a veces queda hasta el final de las políticas de cualquier gobierno, de cualquier facción, y que piensan que los que hacemos cultura solamente entretenemos. Y se dio que precisamente en la pandemia, los primeros eran los médicos, enfermeras, los que fue primero el ejército que combatió este virus, pero después los que hacíamos cultura eran los que más las personas se acercaban. Ahí sí se acordaron que podíamos leer, ahí se acordaron de la poesía, ahí se acordaron del teatro, se acordaron de la música. Nuevamente se va, y los gobiernos, otra vez, como que la cultura allá. ¿Por qué? Porque aquí hay pensamiento crítico, y el pensamiento crítico entonces les vamos a decir que no hay educación pública, que tenemos que seguir trabajando, y que precisamente las personas que se les van a dar una dirección, les van a dar un cargo en la administración pública, muchos de ellos fueron formados en estas escuelas que fomentan precisamente el pensamiento colonial, que nuevamente es que hacer todo mercancía, y que ellos cuando llegan al poder, sea la facción que sea, se les olvida que son personas que construimos las sociedades del país desde abajo, y se les olvida porque empiezan a tener otros recursos, y
la educación nuevamente se las ponen a Mario. Para terminar, es gratuita realmente la educación pública en México. ¿Y qué nos está haciendo falta? ¿Qué nos está haciendo falta como comunidad, como sociedad y como docentes? ¿O es que nosotros sí hemos estado trabajando, pero no hemos sido atendidos? Bueno, antes me tengo que regresar un poquito porque no le seguí completamente la pregunta anterior a ver. Hay que mencionar que la educación de este país, la de cada estado, la de cada municipio como Naucalpan, hoy está, digamos, regida por el nuevo modelo educativo que se llama la Nueva Escuela Mexicana. En el caso de la Nueva Escuela Mexicana, se trata de vincular a los estudiantes con su realidad, con su comunidad, y entonces tienen que resolver problemas de nosotros. Puede ser algo así como el mercado, puede ser algo así como el río, puede ser así como la basura, por citar solamente 3 ejemplos. Y dentro de esta visión pedagógica, pues no vamos a poder contar con marcas de artículos de los que ustedes quieran, sino vamos a tener que contar, no sé, con piedritas, con hojitas, con personas, pero repito, no con artículos como los que mencionar ahora en su comentario anterior, sino que entonces tenemos que crear un pensamiento reflexivo, crítico, propositivo, por mencionar algo. Y esto es muy importante porque entonces la educación tiene que empezar a atender la vida. Pero resulta que la educación que prevalece en el país sigue atendiendo al capital, a la ganancia, a la empresa, pero tenía que volver para esto porque en este sentido el modelo educativo es importante. ¿Qué está pasando con esta nueva escuela mexicana que todavía no termina de llegar a las escuelas, que sí lo conocen, que sí lo trabajan? Pero las escuelas hoy deberían estar participando por resolver los problemas que existen a nuestro alrededor. Uno solo, presentar algún proyecto. Por ejemplo, el de la alimentación que citábamos en este sentido. Y entonces llevar ese interés, ese derecho, esa necesidad a la colonia, a nuestra colonia, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestra casa, por mencionar uno. Y yo volvería al poemario. Aquí el tema se llama comunidad. Otra vez nos lo vamos a saltar todo, pero dice aquí la comunidad. La educación no tiene otro fin que el de servir a la comunidad. Así de fácil. Ya nada más yo les diría para los interesados, habría que leerlo porque se lo van a saltar. O sea, estamos hablando de los retos de la educación en Naucalpan, y aquí esta obra es de Naucalpan, ya no digo que también es de Naucalpan. Y está en mariopendia.com, no es así, muestro toda su obra, se baja gratis, toda su obra. Y tiene que ver con que este poemario propone una educación que sirva a los mexicanos, al presente y al futuro, de nuestra niñez, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes y de nuestros estudiantes. Sí habría que partir que la educación en México es gratuita, pero hay algo muy importante: al capital, a las empresas, sobre todo a las escuelas privadas, a los dueños de negocios de escuelas privadas, les interesa que la educación sea privada. ¿Por qué? Porque genera un capital, genera una ganancia, y vamos a seguirlo dejando en rumores. Allá por abril, si no mal recuerdo, hay minería, el Palacio de Minería aquí en la Ciudad de México, en la última feria del Fondo de Cultura Económica, nos contaba un maestro de la universidad que había rumores en CEU de que la universidad se quería privatizar. Y entonces regrésense al 99, regrésense al movimiento estudiantil, la huelga de los estudiantes por la educación privada. Seguramente el rector que está ahorita, no sé en qué cabeza cabe, estamos hablando de que en México existe una transformación, que este gobierno está por la educación gratuita, porque hay que reconocerlo, no nos va a dar todo, no les va a subir el salario de los nuestros que quieren, no les va a dar la pensión digna, porque dice que no tiene presupuesto, porque no alcanza para subir las pensiones, pero la educación gratuita sí seguramente la va a defender.
este movimiento pudiera ocurrir porque el rector nos, repito, no sé en qué cabeza cabe que si quiere otro movimiento estudiantil, si quiere otra huelga de los universitarios y que se vuelva a derrotar cualquier política sobre la educación, no sé a dónde vamos a ir a parar. Y yo nada más lo dejaría como especie de lección o enseñanza, que la educación gratuita ha formado a generaciones de estudiantes y tenemos el derecho a que en el futuro la educación gratuita siga siendo para todos.